Cambiamos de tema. En 3 de cada 10 hogares, al menos una persona ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Así lo demostró el resultado del Índice Nacional de Paz Ciudadana, medición que da cuenta de la situación delictual del país. Para hablar del tema nos acompaña precisamente el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, Daniel, entrando en los números, 31,6% exactamente de los hogares fue víctima de algún robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Alguien de ese hogar. Si se compara con las últimas mediciones de ustedes, ¿estamos peor? ¿Estamos mejor? A ver, es una súper buena pregunta y difícil de responder. Con respecto al año pasado, estamos peor, porque el año pasado habíamos alcanzado un nivel de 27% de las familias víctimas de robo e intento de robo. Sin embargo, si lo comparamos con la serie histórica, nosotros llevamos más de 20 años midiendo esta misma encuesta, haciendo esta misma encuesta y midiendo este mismo aspecto. Y durante los 20 años, en general, la victimización se movía entre el 35 y el 40%. Algunas excepciones, un par de puntos por arriba, un par de puntos por abajo, pero ese era lo fuerte. Durante el año pasado tuvimos una medición que fue la más baja de toda la serie histórica, que llegamos al 27%, pero evidentemente esto estuvo afectado fuertemente por la pandemia, porque más personas en las casas hacen que las casas sean menos vulnerables para robarlas, y menos personas en las calles también hacen que existan menos posibilidades de robar, porque una persona, un delincuente, busca personas factibles de robar y además esconderse en la multitud. Entonces estos dos factores hicieron que bajara de manera muy importante. Sin embargo, este año, a pesar de que han seguido las condiciones de pandemia, nosotros tomamos la medición en septiembre, cuando había algún nivel de liberación, pero no completo, vemos un aumento importante, sin alcanzar los niveles históricos, que adjudicamos a dos cosas. Uno, el relajo de las medidas de la pandemia, pero también a que el delito se acostumbra. El delito aprende, las personas que cometen delitos se adaptan a la realidad que van teniendo en cada minuto, y por lo tanto también pensamos que ha habido una adaptación del delito a la situación de pandemia, y por lo tanto eso hace que aumente también el número este año. Sí, Daniel, también, claro, tú dices, depende cómo se comparen los números. Si lo comparamos con los números de pandemia, claro, los números son peores, pero históricamente veníamos con números que tú decías vienen del 35 al 40%, o sea, están bastante más arriba. Pero la percepción de la gente es distinta, y aquí te lo cruzo justamente eso con otros datos que ustedes entregaron. 9 de cada 10 personas toma algún tipo de conducta para evitar ser víctima de la delincuencia. O sea, los números, claro, 31% es menor que años normales, entre comillas, pero la percepción es muy distinta en la ciudadanía. Así es, y hay dos cosas. Una, es súper importante esto porque, como bien decías, hay un montón de medidas que toma la ciudadanía para poder protegerse del delito, e incluso más que el delito, la sensación de temor que tiene o el riesgo que percibe de ser víctima de un daño ocurrido por un delito. Esta percepción está muy alta. De hecho, también lo medimos hace 20 años, la sensación de temor, y en este año tuvimos el segundo punto más alto de la serie histórica. Entonces se condice, porque también el año pasado tuvimos un punto muy alto, entonces no se condice la cantidad de familias que declaran haber sido víctimas de robo o intento de robo con la percepción de inseguridad. Sin embargo, entre medio de estas dos cosas hay un mundo que tenemos que dilucidar. Primero, que los robos evidentemente no son los únicos delitos que ocurren. Nosotros estamos viendo un aspecto delictual. Que cuando miramos lo que ocurrió en la pandemia, si bien los robos en general bajaron, fueron los robos menos violentos los que más bajaron. Bajaron los hurtos. Cuando uno ahora mira estadísticas del Ministerio Público, por ejemplo, las denuncias, uno ve una baja muy importante en los hurtos, una baja importante también en los robos por sorpresa, pero no ve una baja en los robos con violencia o intimidación. O sea, los portonazos no mostraron la misma baja que mostraron los otros tipos de robo menos dañinos. Y por otro lado, los homicidios aumentaron de manera muy importante. De hecho, han venido aumentando los últimos 4 años. Ya la Fiscalía en el Observatorio de Homicidios sacaron un informe hace un par de semanas donde mostraban lo preocupante que era la situación de un aumento de más de un 60% de los homicidios en los últimos 4 años. 2,5 homicidios al día. Así es. Entonces, si bien dentro de América, cuando nos comparamos con nuestros vecinos, estos índices de homicidio aparecen como bajos. De hecho, solo Canadá tiene índices más bajos de homicidios en todas las Américas, pero cuando lo comparamos con Europa, tenemos índices altos. Cuando lo comparamos con Oceanía, con Asia, tenemos índices altos. O sea, somos buenos comparados con el barrio, pero porque nuestro barrio es un barrio violento y que tiene homicidios bastante altos. Por lo tanto, entonces podemos ver que hay una baja en número de delitos, pero no necesariamente hay una baja en el daño que el delito está produciendo. Porque evidentemente un hurto no vale lo mismo que un homicidio en daño. Es infinitamente más dañino un homicidio, una violación, un robo con violencia incluso.
Y por lo tanto no es tan fácil de agarrar estos índices como los delitos de mayor connotación social, sí, que meten en un mismo saco todos estos tanto hurtos como violaciones, como homicidios, porque nos pueden llevar a sacar conclusiones erróneas. Pensamos que la delincuencia está mejor en el país porque la cantidad de delitos baja. Sin embargo, si bajan los menos violentos y suben los violentos, podemos estar en una situación peor, y eso es algo que nos puede estar pasando. Por eso que vemos que la percepción de inseguridad de la ciudadanía es muy alta, a pesar de que el índice de victimización que nosotros revisamos, que es en particular de robo, está bajo relativamente comparado con los años anteriores. Y como tú planteabas también, en la encuesta nosotros medimos si las personas han tomado medidas para protegerse de ser víctimas de delitos. Y lo que nos están diciendo es que hay más del 90% de las familias que responden dicen que han tomado al menos alguna medida. Y este tipo de medidas son dejar de salir a ciertos lugares, dejar de salir a ciertas horas, dejar de usar artículos de valor en la vía pública, ponerse de acuerdo con los vecinos, que eso siempre es algo positivo, pero todas las otras medidas son medidas restrictivas. O sea, las familias se autorrestringen en las acciones que pueden hacer a raíz del delito. Y eso es mucho más profundo en la mujer también. Hicimos una separación este año, ¿ya? Y cuando veíamos el índice de temor, comparamos los hombres y las mujeres. Y lamentablemente las mujeres tienen el doble de percepción de temor que lo que tienen los hombres. O, dicho de otra forma, las mujeres que se clasifican en un nivel de temor alto son el doble de los hombres que se clasifican en un nivel de temor alto. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas particulares para proteger y para que las mujeres tengan la posibilidad de disfrutar los espacios públicos, al igual que lo podemos hacer los hombres. Y aquí hay un enfoque de género muy relevante en el tema de la inseguridad y el delito que tenemos que asumir. Daniel, a ver, el 58,6% de los delitos son denunciados. Esta tasa, por lo menos de acuerdo a los registros que ustedes han ido entregando esta jornada, se mantiene. ¿Cómo evalúan esa tasa? ¿Hay confianza de las personas en las autoridades en esa denuncia? ¿Podemos comparar ese 58%, por ejemplo, con nivel de denuncia en otros países? A ver, los niveles de denuncia son bien difíciles de manejar porque ¿ya? No todos los países tienen encuestas como la que nosotros tenemos y tampoco podemos reflejar exactamente las denuncias con respecto a los tipos de delitos que nosotros tenemos. Entonces es difícil medir poder comparación entre países. Pero por eso lo más fuerte que podemos hacer y lo más robusto es medir la comparación histórica y ver cómo ha venido evolucionando la denuncia. Y también este año hicimos un zoom incluso al punto del año 2021. Y lo que hicimos fue revisar las familias que se declaraban que tenían un nivel de alto de temor y, alta confianza en las instituciones. Es otra pregunta. Vimos qué familias tenían más confianza en las instituciones del sistema de seguridad y justicia o menos, y cómo se relacionaba eso con respecto a la familia que denunciaba o no denunciaba un delito. Y hay una correlación muy alta entre la confianza en el sistema y la denuncia. Por lo tanto, es bien evidente que no solo está afectada la denuncia por la facilidad de llegar a la comisaría a hacer la denuncia o por el valor del bien que me robaron, sino que está muy potentemente vinculada con la confianza que yo tengo en que ese sistema va a hacer algo para resolver mi caso. Si yo siento menos confianza en esa institución, voy a denunciar menos porque vale menos la pena para mí denunciar. Y esto puede generar un círculo vicioso muy peligroso. ¿Daniel? Porque si las personas denuncian menos, el sistema puede hacer menos, tiene menos herramientas para perseguir y por lo tanto va a ser menos efectivo y la ciudadanía a su vez entonces va a dejar de denunciar. Sí, porque entonces justamente, ese círculo vicioso tenemos que buscar romper. Justamente respecto a eso que tú mencionas, dentro del mismo estudio, 26%, es decir, 1 de cada 4 de las personas que denuncia queda satisfecho con la actuación policial por la denuncia. O sea, que sea 1 de cada 4 debe llevar, pienso yo, desde la ignorancia en el tema, a inhibirse a muchos al final después a denunciar. Si muy pocos terminan contentos o satisfechos con la denuncia hecha a la autoridad. Efectivamente, eso es muy serio. O sea, porque además hemos tenido valores mucho mejores en los años anteriores. Desde el 2015 hasta que teníamos un 46% de personas satisfechas o muy satisfechas con respecto a la denuncia policial, hemos bajado un 23% en el año 2021. O sea, en 6 años bajamos a la mitad, prácticamente satisfacción. Y eso es muy complejo, porque efectivamente por lo que dices, que las familias van a estar más inhibidas de hacer la denuncia cuando perciben que esa denuncia no va a tener ningún efecto. Y ese círculo vicioso que se produce porque el sistema tiene menos información para perseguir el delito de manera efectiva, hace que sea más ineficiente. Entonces aquí hay que hacer un llamado a que, a pesar de que sentimos que el sistema no es lo eficiente que nosotros querríamos que fuera, lo peor que podemos hacer es no hacer las denuncias porque dejamos más ciego al sistema. Y muchas veces mi caso no se va a resolver, pero si yo hago la denuncia, entrego información que puede ayudar
a resolver otros casos o a impedir que otros delitos se produzcan a futuro. Entonces, la denuncia es una responsabilidad social, no es individual, es como las vacunas. Yo me vacuno por tratar de no enfermarme yo, pero por no contagiar a otro. Acá en la denuncia es exactamente lo mismo. Yo tengo que denunciar porque así le doy información al sistema para que pueda perseguir de una manera más efectiva y puedo evitar que otras personas también sean víctimas del delito como yo lo fui en el minuto en que decidí hacer o no hacer la denuncia. Daniel, por último, a ver, hemos visto que en todas las mediciones siempre el tema de seguridad, delincuencia está top de línea. Es el primero en preocupación de los ciudadanos en nuestro país. ¿Cómo ves tú cómo abordan este tema tan delicado desde las campañas presidenciales, en momentos complicados para nuestro país, que hay tanta polarización y esta polarización puede llevar muchas veces a soluciones que parecen fáciles y no son fáciles? ¿Cómo ves tú cómo abordan los candidatos presidenciales, por lo menos los que están en la grilla más competitivos, un tema tan delicado como la seguridad? A ver, es complejo porque nosotros históricamente en Chile, si te contaba esto de que la encuesta se ha movido siempre entre un 35 y un 40%, los recursos en el sistema de seguridad y justicia se han duplicado en los últimos 10 años. O sea, un crecimiento del 7% anual es un crecimiento más alto casi que cualquier otro sector del erario público. En seguridad y justicia hemos invertido mucho, pero los resultados son exactamente los mismos. ¿Dónde hemos invertido? Más del 80% se invierte en persecución. Y cuando uno persigue poca el delito, prevención. no tiene posibilidad. ¿Perdón? Poca prevención, te digo yo. Exactamente. Cuando uno persigue el delito, no tiene probabilidad de ganarle al delito. Uno lo más que va a poder hacer es disuadir, quizás, si se adelanta un poco, y después va a tratar de hacer que el sistema de justicia funcione. Pero las personas cumplen condena y van a volver a salir. Si no hacemos nada para que esa persona, al salir nuevamente a la vida libre o al cumplir su condena, que puede ser en medio libre o cerrado, deje de delinquir. ¿Y eso cómo se logra? Tratando las causas que llevaron a esa persona a delinquir. Ya hay muchos ejemplos en otros países de programas que han logrado tener avances irrelevantes en eso. Si no hacemos ese trabajo, la persona va a volver a delinquir rápidamente. Y lo mismo pasa en lo anterior, la prevención temprana. Sabemos que hay personas que concentran factores de riesgo que los pueden hacer iniciar carreras delictuales, deserción escolar, consumo problemático de alcohol y droga, pares criminógenos, hijos de papás que están privados de libertad. Son personas que tienen mayores probabilidades de iniciar carreras delictuales, lamentablemente. Y son grupos, segmentos de la población que son relativamente pequeños y que por lo tanto podemos implementar programas que se hagan cargo de esas familias y que apoyen a estos niños para que no se inicien esas carreras delictuales. Y eso no es algo que va a tener un impacto en 20 años más. Eso es algo que si tú trabajas con un niño de 13, 14 años, que es las edades en que hoy día se están iniciando las carreras delictuales, tú puedes evitar que en unos meses más se inicie una carrera delictual. Y por lo tanto son medidas que deberían implementarse rápidamente en Chile. Movernos desde la persecución hacia la reinserción y principalmente hacia la prevención lo más temprana posible. Sin embargo, la percepción ciudadana suele ser esto suele ser como contraproducente, porque las familias buscan mayores penas. Y lo que sí está demostrado es que las mayores penas, si es que no hay una mayor probabilidad de cumplirlas, no tienen ningún impacto. Y por eso es que estamos llenos de leyes que tienen nombres y apellidos que al final lo que han hecho es aumentar penas para algunos tipos de delitos que no tienen ningún impacto, porque la verdad es que ese no es el camino que deberíamos seguir. Daniel Johnson, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Buenas tardes.